Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga ricamente en este día. Continuamos con la serie Descubriendo los libros de la Biblia. En esta mañana nos toca el libro de Josué, Y es interesante que podamos descubrir los datos esenciales de este libro. Vamos a ver algunos puntos muy importantes. Por ejemplo, el propósito, ¿no? El propósito es entregar la historia de la conquista de la tierra prometida a todo el mundo, a toda aquella persona que abre la Biblia. Cuando lee el libro de Josué, encuentra la historia de la conquista de la tierra prometida. El autor, por supuesto, fue Josué. Tenemos también el marco histórico. Estaban en Canaán, también llamada la tierra prometida, que ocupa exactamente el territorio que hoy es el pueblo de Israel. Tenemos personajes claves de este libro. Tenemos a Josué, Rahab, Acán. Tenemos también Eleazar, el sacerdote Eleazar. El lugar clave dentro de la conquista, por supuesto, Jericó era la primera ciudad que conquistaron. Jai, Montebal, Monte Gerizim, Gilgal, Silo, Siquem. Todos esos lugares se encuentran en el libro de Josué, ¿no? Las características particulares de este libro. Es muy interesante, es muy poquito lo que vamos a hablar de las características, pero es importante que usted ponga mucha atención a esto. De un total de más o menos 1,5 millones a 2 millones de personas que salieron de Egipto, ¿no? Josué y Caleb fueron los únicos de este 1,5 millones de personas, ¿no?, que entraron a la tierra prometida. Ustedes saben la historia. Después todos ellos quedaron en el desierto. Mi amado hermano, Israel como pueblo viajó 40 años por muchas rutas, muchos caminos sinuosos, desconocidos, pero no porque estaban siguiendo a un líder, no por eso. Lamentablemente, todo lo contrario, ¿no? Con una fe decadente, se negaron, diría yo, a obedecer a Dios para la conquista de Canaán. Entonces, mis amados hermanos, finalmente la gente estaba lista para cruzar el río Jordán. Hasta ahí más o menos les había acompañado Moisés, ¿no? Y lo que tenían que hacer es pasar el río Jordán y comenzar a conquistar la tierra prometida, ¿no? A Josué se le distinguía como un hombre de fe, un hombre de valor, muy fiel, ¿no? Entonces, repito, Josué y Caleb fueron los dos únicos espías, mis amados hermanos, que penetraron y antes de eso presentaron un informe positivo, según se narra más adelante en el libro de Números, ¿no? Entonces, este libro de Josué narra el final de la marcha del pueblo de Dios, ¿no?, en el desierto, y su conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Josué
hablando del personaje de Josué mismo, fue un líder brillante, un militar extraordinario, ¿no? Con una gran influencia espiritual. Eso es lo que le hizo diferente a Josué, la parte espiritual, ¿no? Sin embargo, la clave para el triunfo de Josué fue la sumisión que este hombre tuvo para con Dios, ¿no? Entonces, cuando Dios hablaba, Josué escuchaba y obedecía y se ponía en marcha, ¿no? La obediencia de Josué, mi amado hermano, sirvió de modelo al pueblo de Israel. Por tanto, el pueblo fue fiel a Dios durante la vida de Josué. Eso es importante. Depende mucho del líder. Depende mucho del líder, ¿no? Entonces, vamos a ver los temas que tiene este libro. Tiene algunos temas, vamos a ver algunos. El triunfo de Josué al mando de todo el ejército y el pueblo de Israel, ¿no? Dios daba el triunfo al pueblo de Israel cuando obedecían, ¿no? Había un plan maestro de parte tal vez de Josué, pero Dios tenía el plan perfecto para el pueblo de Israel, ¿no? Cuando no seguían sus propios intereses, Dios guiaba excelentemente al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, la victoria llegaba cuando confiaban en Dios, cuando confiaban en el Señor, ¿no? Mas no en el poder militar que ellos tenían, ni en el dinero, ni en la fuerza o en el ingenio. Entonces, el triunfo llegaba cuando confiaban en Él. Importante. Otro tema, la fe. La fe importantísima, ¿no? Entonces, los israelitas sí demostraron una fe al confiar todos los días, ¿no? En Dios en cuanto a la salvación y en cuanto a la dirección que Dios ponía para la conquista a la tierra prometida, ¿no? Entonces, Dios había cumplido sus promesas en el pasado con las generaciones que quedaron ahí en el desierto, ¿no? Entonces, la nueva generación presentó una confianza en que Él seguiría siendo, ¿no? Seguiría siendo el líder, ¿no? Seguiría siendo fiel en el futuro. Entonces, la fe es importante. La fe fue importante en ese tiempo y también nos es importante hoy día. Otro tema importante, la dirección. Ustedes recordarán que pasando el Mar Rojo, si cogían junto al Mar Mediterráneo, hubiesen llegado en muy poco tiempo a la tierra prometida. Pero la idolatría de ellos hizo posible que ellos pasaran 40 años dando la vuelta en el Negev. Hasta que Dios dijo, hasta que se acabe esta generación, porque fueron unos idólatras. Entonces, Dios dio instrucción a los israelitas sobre el aspecto, la dirección, la forma de la vida que iban a llevar adelante. La ley, ¿no?, que ya les había dado atrás en el monte Sinaí, sirvió para dirigir su vida en el diario vivir, ¿no? Eran órdenes específicas lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces ellos se pusieron en dirección, en marcha, y Dios les dio la dirección y llegó la victoria y por supuesto tuvieron batallas muy duras, pero llegó la victoria. Entonces,
cuando usted tenga que hacer algo, busque un camino correcto, la dirección precisa, entonces podremos ganar las batallas. El liderazgo, ¿no? Josué fue el ejemplo de un líder excelente, con una fe profunda, con una obediencia, con una fidelidad tremenda, ¿no? Él tenía una característica, él tenía una confianza profunda en el poder de Dios, en el valor frente a la oposición. Tenía una disposición, ¿no? Siempre en buscar el consejo de Dios. Ese es el key de un líder, buscar la dirección de Dios. Y el último punto que podemos ver es la conquista. La conquista. Dios mandó a conquistar, había una tribu que se llamaba en aquel entonces los cananeos, ¿no? Y les ordenó tomar esa tierra, ¿no? Toda la tierra de Canaán. Mi amado hermano, si ellos hubieran terminado la conquista o esta misión que Dios puso a Josué y al pueblo de Israel, ¿no? Hubieran cumplido la promesa de Dios, ¿no? Hubieran cumplido la promesa de Dios tranquilamente. Pero tenían una victoria, tenían algo importante y se echaban al olvido. Entonces, mis amados hermanos, quiero terminar este tiempo leyendo una porción de la Biblia que ha quedado para la historia y que sirve en nuestro diario vivir. En Josué 1 del 6 en adelante vamos a ver versículos importantísimos. El capítulo 1 de Josué, versículos 6 dice la palabra de Dios: esfuérzate. Eso es lo que decía Dios a Josué y al pueblo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que los daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el versículo 9, como último, es la corona de esta porción que acabamos de leer. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que usted esté, si usted está cogido, tomado del Señor, mi amado hermano, Dios estará con usted donde quiera que se vaya. Bendiciones.